En sí, el libro de Jonás, capítulo 4, es el que vamos a estudiar el día de hoy con este tema, pero en sí el libro de Jonás es muy cortito, son como 2 páginas en la palabra de Dios. Es del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Nosotros nos vamos a dirigir más específicamente al capítulo 4, pero sí vamos a ver un poco de los otros capítulos para enfocarnos y saber de qué estamos hablando. Pues el tema de hoy, mis apreciados hermanos, está hermosísimo. Es una historia, una experiencia de Jonás que viene a compartirnos su experiencia para darnos qué fortaleza y esperanza de cómo él lo manejó las emociones y cómo nos pone el ejemplo nuestro amado Dios con las emociones de Jonás. Entonces vamos a ver, esta parte tiene mucho que ver con las emociones, con los sentimientos, y está muy involucrada la ira y la tristeza aquí, ¿eh? Así que para los que somos iracundos y tristones por ahí, esto nos va a ayudar bastante. Entonces comenzamos. ¿Estás dispuesto a que Dios te sane? Estamos hablando de lo que es el paso 6 con la palabra de Dios en Jonás capítulo 4. Entonces, pues comenzamos esta parte. Vamos a hablar de la experiencia de Jonás. Vayan abriendo sus Biblias y vayan viendo del capítulo 1 el título, un poquito que lean por ahí para que se vayan empapando de qué significa. Yo se los voy a reducir, a resumir. Yo se los voy a explicar así con una historia, lo que dice el capítulo 1, 2, 3 y 4. Pero el 4 sí lo vamos a leer completo. ¿Ok? Entonces, pues está hablando, es una historia de Jonás. Este personaje de la palabra de Dios es un profeta. Jonás era un profeta que amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, un día, él decía todo sí al Señor, ¿verdad? Sí, y iba a predicar y él estaba muy contento con Dios. Él estaba muy contento porque fue elegido, escogido para ser un profeta. Y un día escuchó la voz de Dios que le hablaba: Jonás, Jonás, necesito que vayas a Ninivea con los niniavitas. Déjenme ver. Necesito que vayas a Ninivea porque quiero que les hables de mí. Quiero que les digas que se arrepientan. O sea, el Señor quería que aceptaran a Él como un Dios todopoderoso en esta ciudad. Esta ciudad está muy cerca de Irak y es una ciudad que estaban alabando a otros dioses. Sus dioses de ellos eran otros poder superior, ¿no? No era el poder superior al que nosotros amamos y bendecimos, era otros poder superior. Entonces tenían imágenes y invocaban a otros dioses y ellos no creían en Dios, el Dios de Israel. En Ninivea, a ver si alguien me dice, sí, así se dice, Sara, esa ciudad. Ya de que no la traje mi armadura, pero la tengo aquí en el celular, pero no encuentro la ciudad. Así que si alguien me dice, ¿estás bien? Así se pronuncia la ciudad, gracias. En Nínive. ¿Qué? Según yo es Nínive. ¿Ninivea? No, Nínive. Nínive. Entonces son los nineavitas, ¿verdad? Ellos. En Nínive, gracias. Gracias. Entonces aquí en Nínive estaban todos ellos muy rebeldes, alabando y glorificando a otros dioses, no querían saber del Dios de Israel.
Cada uno tenía sus dioses, era un lugar donde ni siquiera se enfocaban en uno solo, eran en diferentes. Entonces, en el capítulo 1, un día le habló el Señor a Jonás y le dijo: Jonás, ve, quiero que vayas a esa ciudad, quiero que les hables de mí, quiero que les digas que se arrepientan, porque si no se arrepienten en 40 días yo voy a destruirlos. Entonces Jonás, ahí viene lo bueno, se rebeló. Miren, aquí está el capítulo 1. Nínive, gracias, Irma Yolanda. Dios llama a todos. ¿Con quién? Con Jonás. Y va y le dice: Jonás, ve. Y Jonás dijo: no, esto no me está gustando, no voy a ir. ¿Pero por qué no vas a ir? Porque no quiero ir, porque no, lo que pasa con Jonás es que él no obedeció a Dios. Él le dijo que se fuera para este lado y él se fue al lado que él quiso irse. Vamos a leer un poquito. Levántate y ve, le dijo el Señor a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta ciudad era estas personas que les digo que creían en otros dioses. Lo voy a resumir porque nos vamos a enfocar en el capítulo 4. Entonces eran personas rebeldes y todo. ¿Por qué no quiso ir Jonás? Desobediencia de Jonás. ¿Por qué no quiso ir en el capítulo 1, 2 y 3? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Por qué Jonás no quiso obedecer a Dios? Porque Jonás era orgulloso y el Señor lo envió a Jonás para que les dijera que en 40 días se iba a destruir esta ciudad. Pero Jonás estaba muy, muy enojado porque Jonás quería que el Señor los destruyera. O sea, el Señor no quería que el Señor les diera una oportunidad. Es que para Jonás era como: es que esos son bien malvados. Es que ¿por qué los vas a perdonar? Si ellos son muy malos, ni siquiera te conocen, ni siquiera te alaban, ¿por qué los vas a perdonar? Entonces, esta parte empezó a llenarse de resentimiento, de enojo, de ira de Jonás hacia Dios. Y ahora sí viene lo bueno y lo importante. ¿Por qué Jonás no quiso escuchar a Dios? O sea, obedecer a Dios, porque él quería hacer su voluntad. Porque Jonás no quería que Dios los perdonara. Haz de cuenta que Jonás era como un niño chiqueado, caprichoso, que tú tienes 2 niños y que, vamos a decirlo así, está el vecinito y está tu hijo. Y entonces tú le quieres dar al vecinito lo mismo que le das a tu hijo, ese helado, ese chocolate, esa nieve o un cambio de ropa como a tu hijo, y tu hijo te dice: no, ¿y por qué le vas a dar a él? Eso es mío, dámelo a mí. Y entonces el Señor decía: pero ¿por qué no? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas si yo le quiero dar eso a ellos? Y Jonás dijo: no, porque él empezó a justificar y dijo: no quiero que se lo, entonces yo no voy a ir a decir nada. O sea, yo no te voy a hacer eso, yo voy a desobedecerte. ¿Y qué pasó? Jonás se fue a otra dirección, no escuchó a Dios y se fue a otra dirección. Tomó un barco, se subió al barco, se fue a mar abierto y en el mar empezó a haber mucha tormenta. Tormenta. Y él se fue a dormir. Jonás se metió a dormir y todos ahí batallando con la tormenta y decían: pero ¿por qué está todo esto? Y ellos empezaron a invocar a sus dioses, los marineros, y uno a su dios, otro a su otro dios, y todos invocando a sus dioses porque no sabían por qué estaba toda esa tormenta. Y Jonás bien a gusto dormidito ahí abajo.
este barco, pero ya ven que hay como un sótano para dormir. Ahí estaba él bien a gusto. Entonces ellos empezaron a echar suerte y a ver por qué estaba pasando eso. No podían entender, pero algo sabían que algo estaba pasando y fueron a despertar a Jonás y le dijeron: Jonás, levántate, implora a tu Dios, ¿por qué está pasándonos esto? Y entonces cuando echaron suerte y todo y vieron que era Jonás, no sé cómo lo hicieron, pero vieron que era Jonás, que era por culpa de Jonás que estaban los vientos así. Entonces lo que pasó es que les dijo: sí, soy yo porque este es el Dios de Israel, el Dios de la tierra, del cielo, el que formó todo. Él me he desobedecido, me fui para otro lugar y él quería que yo me fuera a otro y por eso está pasando esto. Arrójenme al mar. Si ustedes me arrojan al mar, no van a morir. Pero si no me arrojan al mar, van a morir. Y ellos siguieron intentando y lo mismo y dijeron: pues lo vamos a tener que arrojar. ¿Y saben qué? Gracias a Jonás, todos los que estaban en ese barco se transformaron, o sea, ellos se convirtieron más que nada en alabar y obedecer y amar a Dios, el Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos. Entonces ellos dijeron: Dios, sabemos que eres tú el Todopoderoso, que no nos muéramos, sálvanos de esto. Nada más aventaron a Jonás y se calmó el viento y ellos se convirtieron muchas personas gracias a ¿qué? A Jonás. Dios todo lo malo lo transforma para bien, mis hermanos. No era el plan de Dios que Jonás estuviera ahí. El plan de Dios es mandarlo a Nínive para hablarles y que se arrepientan, pero miren cómo allí también fue utilizado Jonás para convertir a muchos. Todos los de la embarcación alabaron, bendicieron a Dios y creyeron en él y dejaron de creer en otros dioses. Esto pasó en el primero, segundo y tercer capítulo. Pero ¿qué pasó en el tercer capítulo también? Pasa de que ese es en el segundo, donde lo arrojaron y cuando arrojaron a Jonás, ¿qué creen? Que estaba un pez grandísimo y se lo tragó. Fueron 3 noches y 3 días Jonás dentro de la barriga de un pez gigantísimo. Ahí Jonás invocó a Dios y le imploró en la angustia. Le empezó a decir: Señor, dice aquí que Jonás habló con Dios y le dijo: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, o sea, desde las profundidades de muchas veces nosotros hemos estado en esas profundidades, en ese fondo de dolor y es donde clamamos a Dios en esa angustia y hemos sido igual que Jonás, porque Jonás viene a ser yo. Viene a ser tú, viene a representar Jonás, que todos nosotros hacemos lo mismo, nos encaprichamos y que queremos que Jesús, que Dios nos cumpla lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero cuando Él no cumple lo que nosotros queremos, nos emberrinchamos. Y también de una manera, ¿cómo nos habla Dios a nosotros, mis hermanos? De una manera el Señor desea que nosotros cumplamos el plan divino que Él tiene en cada uno de nosotros, pero nosotros nos desviamos tanto y nos vamos para otro lado. No escuchamos al Señor que Él quiere que nos vayamos por donde Él nos está indicando. Pero hay una pregunta muy bonita, muy buena, que le preguntó el Señor a Jonás: ¿por qué te enojas? Vamos a leer el capítulo 4. Es importantísimo que lo leamos. Aquí cuando
Jonás invocó a Dios y le habló, el Señor lo escuchó y el Señor lo rescató, lo liberó de ese pez grandísimo. Entonces viene ahora sí que la liberación del pez grandísimo donde escupió, vomitó a Jonás, porque todavía no se había cumplido lo que el Señor había comenzado. Al igual que contigo y conmigo, el Señor empezó una obra y la obra la va a terminar. Quieras o no, el Señor va a terminar la obra en ti y en mí como lo hizo con Jonás. Y nos rebelamos y nos enojamos y nos encaprichamos y le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué hiciste esto? Yo quería que lo hicieras de esta manera y justificamos, lo siento. Hagamos como le hagamos, vamos a venir cumpliendo el propósito de Dios porque Él todo lo forma, lo acomoda para bien. Así que pues no nos queda más que aceptar y derrotarnos y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque hemos hecho nuestra voluntad toda la vida y hemos sido como Jonás rebeldes y no voy a hacer esto. ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué a mí, Señor? Pues porque a ti te eligió. A ti te escogió para esto. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor en Jonás, en capítulo 4. Y si alguien lo tiene y le gustaría leerlo con una, o sea, calmadito para poder entenderlo todo, adelante, no es muy largo. O si necesitan apoyo, entre dos podemos leerlo. ¿Alguien te le gustaría leerlo? Yo lo estoy viendo aquí, Sarita, soy Yolanda. Buenas tardes, chicos. Hola, Yolanda, nomás que este es muy corto y este es como una explicación, pero si lo pueden leer en su Biblia. Bueno, yo entré al celular, que es donde estoy, pero está muy chiquito. Ah, entonces yo lo voy a leer. Si no tenemos a alguien, yo lo leo. Aquí lo tengo en el celular. Ah, ese es el que dice, se enojó con Dios, ¿o no? Sí, mira, gracias, Frini. Sí lo va a leer esta Irma. Muchas gracias, Frini. A ver, adelante, Irma. Ajá. Bueno, dice, Jonás mostró 2 veces su ira en el capítulo 4. Perdón, se enojó con Dios por cambiar de parecer y salvar a 120,000 habitantes de Nínive. Y se enojó por la calabacera, se marchitó. Se enojó porque la calabacera se marchitó. En su egoísmo, el profeta necesitaba reordenar sus prioridades. Dios instruyó a Jonás que reconociera la hermandad humana basada en la paternidad de Dios. El profeta debía aceptar su humanidad en común con esos extranjeros, aunque estuviesen descarriados. No eran 120,000 personas más importantes que una enredadera. Gracias, gracias, Irma Yolanda. Gracias, amén. Este es un resumen Amén. de lo que vamos a leer completamente. Así me gustaría que leyéramos todo el capítulo 4, porque es para entender esto que dice aquí en la pantalla. Vamos a ver si nos lo puede leer, que tenga más acceso a visualizarlo mejor esta Frini. Sí, está ¿no bien, lo puedes leer? Sí, muchas gracias, Irma. Adelante, sí, muchas Frini, ¿nos gracias. puedes leer el capítulo 4 de Jonás? Claro, Gracias. claro que sí. Es la nueva traducción viviente. Dice así: enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Es versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor.
Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió. ¿Continuó? Sí, por favor. Sí, ok. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no lo hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Hasta ahí termina el capítulo 4, madrina. Muchas gracias. Gracias por tomar la lectura del capítulo 4. Bueno, pues aquí viene ya ahora sí la grande explicación. ¿Qué pasó aquí en esta historia? Por eso es que les compartí la primera y segundo y tercer capítulo en breve para que pudiéramos entender esta lectura y comenzamos. Dice así, pero Jonás se apresuró, apresuró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Ya habíamos mencionado esta parte, porque él quería hacer su voluntad, quería que no los perdonara, quería que los destruyera. Y estaba en orgullo y en soberbia Jonás, porque él quería que el Señor los destruyera. Y como no se hizo su voluntad, y miren nada más, o sea, aparte de todo eso, lo que le dijo en el 2, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, que cuando él estaba en la tierra de donde él vivía, Jonás, él le dijo el Señor, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y que les digas que se arrepientan, así. Y él dijo, no, Señor, es que no, ¿cómo voy a ir yo a hacer eso? O sea, desobedeció al Señor porque él quería mandar a Dios, quería que Dios hiciera lo que él quería por orgullo. Entonces esta parte es la que venimos a nosotros vernos con Jonás. O sea, ¿cuántas veces el Señor te dice por esta dirección? Claro que no viene y le oyes la voz, ¿verdad? Hey, Sara, haz esto. No, pero nosotros intuitivamente sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero nosotros queremos hacer nuestra santa voluntad desobedeciendo a Dios o justificando en una oración. ¿Cuántas veces lo hemos hecho y hemos dicho, Señor, pues yo entiendo que tú quieres que yo haga esto, pero mira, dame chancita y yo lo voy a hacer, nomás dame más tiempo? Y ahí
lo envuelvo y justifico y voy a hacer lo que yo quiera, no lo que Dios me está diciendo que haga, ¿verdad? Es algo parecido a lo que hizo Jonás. Entonces, en esta parte dice que él le dijo, ya ves, como diciéndole, ya ves, por eso te dije que yo no iba a ir, que porque ellos no iban a hacer lo que tú estás diciendo, pero tú insististe, eres un Dios y todavía se atrevió a decirle a Dios, yo sé que eres un Dios tan misericordioso, tan bueno, tan esto, y que los ibas a perdonar. Entonces, ¿a qué querías que yo fuera a hablar si de todas maneras los ibas a perdonar? O sea, que él estaba rebelde porque dijo, bueno, ¿a qué quiere que vaya yo? Les hable 40 días, que se va a destruir, si no se arrepienten, voy a destruir el Señor va a destruir esta ciudad y así, así. Y él estaba contento porque los iba a destruir y ya era como que te estoy amenazando, ¿no? Mira, si te sigues haciendo esto y si te pasa, te va a pasar esto, por ejemplo, y algo fuerte, por ejemplo, hijo, cuídate porque si no te cuidas, tu novia va a salir embarazada. Y ya te lo dije, y cuídate porque si no, tu novia va a salir embarazada. Y entonces, pácatelas, que el Señor dice, no, 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 estos muchachos van a estar bien, se van a cuidar. Y entonces, ¿dónde está lo que yo les decía? Ma, ya ves, mi novia ni siquiera puede tener niños o no salió embarazada y tú diciéndome que, entonces como que Jonás no quería quedar en ridículo, quería que se cumpliera lo que decía Jonás. No lo que decía Dios, pero como tenemos a un Dios misericordioso, bueno, que Él cambia cuando nosotros nos arrepentimos, podemos cometer pecados, podemos tener un montón de defectos de carácter y el Señor dice, entrégamelos a mí, dámelos a mí y yo voy a cambiar en ti. Todo eso. Entonces, cuando este hombre vio que el Señor de todas maneras los iba a perdonar, entonces lo que él quería es que no quedara él como en ridículo y decir, bueno, tú me dijiste, ve, adviérteles y cómo voy a quedar yo, en qué vergüenza, en qué posición, prefiero morirme la vergüenza de que van a decir, ya ves, no nos pasó nada. Tu Dios nos perdonó diciendo de que yo había hecho esto y esto, por ejemplo, violé, maté, asesiné, robé, y tú también que te portabas y mira, a mí en un ratito tu Dios me perdonó. Y eso es lo que él le hacía enojar. Era orgulloso, enojón y depresivo porque no se hacía su voluntad, se hacía la de Dios. Y fue donde él dijo, no, mira, tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno. Entonces, si tú sabías que los ibas a perdonar, entonces, ¿para qué me enviaste a mí? Aquí es donde viene un aprendizaje para nosotros que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice más adelante, dice esta parte. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿esto te hizo enojar tanto que hasta quieres que te quite la vida? Imagínate, o sea, de decir, ay, es que ya no soporto esto, ¿cuántas veces estamos en un fondo de sufrimiento donde decimos, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué a mí me tocó esta enfermedad? ¿Por qué a mí me tocó vivir con una persona alcohólica? ¿Por qué a mí me tocó vivir con esta situación? Ya no puedo más, no quiero y estoy rebelde y me enojo y estoy ingobernable. Y viene la tristeza, pero esa tristeza de egoísmo, no una tristeza de derrota, de aceptación, de vergüenza, de arrepentimiento. No, es una tristeza de egoísmo, de depresión, porque no se hace mi voluntad.
¿Cuántas veces nosotros hemos estado en ese fondo de sufrimiento que decimos, ay, ya mejor no quiero vivir, ya que yo no sé qué estoy haciendo en este mundo y así, así? De verdad, o sea, dice el Señor, ¿de verdad estás tan enojada? ¿Estás tan enojado con eso que te tocó vivir? ¿Con ese plan divino que yo tengo para ti? ¿De verdad estás tan enojada, tan enojado? ¿Cuántas veces hemos sido Jonás? ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios porque no cumple nuestras expectativas, porque no cumple nuestros caprichos? Este es un momento, mis hermanos, para reflexionar y pensar que lo mismo que hizo Jonás es lo mismo que nosotros estamos haciendo en momentos donde no se hace mi voluntad, donde estoy ingobernable, donde quiero hacer que salga todo como yo quiero, no como quiere Dios. Entonces este proceso me rebelo y no quiero aceptarlo. Entonces en esta parte dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en estar tan enojado? O sea, lo estaba como, pero ¿por qué te enojas? Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una arramada. En esta parte, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos rebelado y nos hemos enojado con Dios y ya empezamos a hacer nuestra voluntad? Aquí en esta parte que yo puse en la pantalla, dice, Jonás mostró 2 veces su ira en el capítulo 4. Se enojó con Dios por cambiar de parecer, porque el Señor cambió de parecer, porque vio, ¿saben qué pasó? En Nínive todas las personas se convirtieron cuando Jonás empezó a predicarles y les dijo, si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y Jonás predicaba, pero Jonás ya predicaba con alevosía y ventaja. Jonás ya predicaba diciendo, van a ser destruidos de todas maneras, yo sé que van a ser destruidos, yo nomás vine a como advertirles para que se les quite haber pasado por ese mal camino, pues ahora para que se les quite les va a pasar esto. Y como no pasó, Jonás se enojó con Dios por cambiar de parecer y salvar 120,000 habitantes en Nínive. Y se enojó también por lo que sigue aquí esta parte. El Señor estaba tan enojado, Jonás, que dijo, me voy a ir y, y voy a hacer una enramada, a ver qué pasa, y desde lejos voy a observar, a ver qué va a hacer Dios. Nínive es un desierto completamente donde no hay plantas, pero ¿qué pasó aquí? Que el Señor mandó a poner una calabacera, así se llama, esa planta donde salen muchas calabazas y ya ven que tienen hojas grandes, donde hay calabazas, muchas hojas grandes y se empezó a hacer así como una enramada, así como la del chayote que se extiende bien bonita, así como en casita. En un día el Señor hizo esa parte, le hizo la calabacera y entonces él estaba bien contento, Jonás. Me tocó una calabacera y bien protegido. ¿Por qué? Porque había mucho sol, era desierto, entonces él estaba bien contento ahí esperando a ver qué va a pasar porque ya era el día para ser destruido Nínive. Y entonces él estaba muy contento ahí, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos dice aquí en la palabra del Señor? Que el Señor mandó, dice, y preparó a Jehová Dios una calabacera. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra su cabeza y le librase de malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera.
¿Cuántas veces nosotros nos alegramos por una calabacera? ¿Qué representa la calabacera en tu vida, mi hermana, mi hermano? Representa todos los bienes materiales. Representa que yo qué contenta estoy porque tengo un buen trabajo, estoy contenta porque me está yendo muy bien en cosas materiales, en un esposo o en un novio, o que me encontré algo que me va a producir un buen negocio, no sé, cosas materiales, un buen carro. El Señor nos provee y nosotros, qué bueno, o sea, qué bueno que nos provee el Señor, porque el Señor prácticamente nos da todas esas bendiciones, seas, vamos a decirlo así entre comillas, seas bueno o seas malo, te portes bien, seas obediente con el Señor o no, el Señor te provee, porque es por gracia, no por obras. Ay, es que Sara predica, esto ayuda, da servicio y le tiene que ir bien. No, 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 no. Es no es por obras, es por la gracia de Dios que Él da a quien Él quiere y Él quita a quien Él quiere. El Señor da bendiciones. No idolatres bendiciones, dice el Señor. O sea, empiezo a idolatrar esas bendiciones y poner de poder superior a esa casa, a ese carro, a ese dinero, a ese trabajo, a esa mujer, a ese hombre. Esa es la calabacera que le puso a Jonás como bienes materiales. Y Jonás estaba tan alegre con sus bienes dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaba tan contento y dice, y creció sobre Jonás para que hiciese sombra y librase de su malestar, se alegró grandemente por la calabaza. Jonás estaba feliz por una simple planta y enojó por el arrepentimiento de toda Nínive. Qué ironía e indiferencia. Aquí viene la prueba grandísima donde el Señor se la muestra, porque el Señor estaba disciplinando a Jonás, no lo estaba probando, lo estaba disciplinando. ¿Y saben de toda esta historia qué es lo que nos está mostrando el Señor? Que más vino a transformar el corazón de Jonás que ni a los 120,000. Que esos 120,000 estaban ganados para el Señor, que ellos se arrepintieron en un abrir y cerrar de ojos, pero que su profeta, el que amaba a Dios, el que se suponía que era obediente al Señor, fue la ovejita negra, fue el descarriado. ¿Por qué? Porque él quería hacer su voluntad. ¿Y cómo le vino a mostrar el Señor? Dice que el Señor le trajo un gusano para que en la noche el gusano se comiera la calabaza y destruyera y se comiera todo y secara la planta, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Jonás tuvo tanta bondad por una plantita que cuando se secó deseaba morirse. ¿Cuántas veces nosotros nos morimos por un ser humano o por una sustancia tóxica? ¿Cuántas veces nosotros estamos tristes, deprimidos, no queremos vivir por algo o por alguien? Y aquí viene a darnos esa muestra el Señor con la historia de Jonás. Viene a mostrarnos que lo pasajero se muere, que lo pasajero es nada, que lo que perdura para siempre es la gracia de Dios.
es el estar en su presencia, el empezar a hacer la obra del Señor, en ser un buen siervo, para convertir a muchas personas. Jonás hizo un buen trabajo porque predicó. Lo que él tenía era que estaba en dos grupos. Él estaba en el grupo del amor, de la bondad, y también estaba en el grupo de la rebeldía, del no aceptar, de no querer, porque él era orgulloso. Y el Señor es lo que vino a trabajar en Jonás con estos 120,000 nínives que los vino a convertir, a transformar, pero no vino más que nada por ellos, vino para liberar, para limpiar, para permitir que Jonás entregara sus defectos de carácter, sus pecados a Dios, pero él estaba aún rebelde, ¿verdad? Y aquí cuando vino lo del gusano, él ya dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya mejor me quiero morir, y le entró una tremenda depresión. En este capítulo 4 de Jonás podemos ver un montón de emociones, las emociones de la tristeza, la emoción de la ira, la emoción de la soberbia, y vemos cómo nos envuelve el enojo y la ira. ¿Cómo tiene que ver con nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, la historia de Jonás? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez grande. Jonás tuvo que morir para volver a resucitar, para resucitar. Tuvo que morir para despertar. Tuvo que morir para ser una criatura nueva. ¿Cómo es semejante a la venida de nuestro amado Jesucristo? Nuestro amado Jesucristo tuvo que pasar por esa muerte de cruz para ser resucitado al tercer día. Pero la diferencia es que el Señor no necesitó ser transformado porque Él ya era transformado. Él vino a darnos y enseñarnos el bien. Aquí Jonás necesitó ser transformado para poder tomar ese mismo camino de nuestro amado Jesús, pero lo tuvo que hacer con disciplina por desobediente. Nuestro amado Jesús no, él fue obediente desde un principio, pero Jonás sí se rebeló. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, mis hermanos, porque nos vamos a equivocar, porque vamos a creer que es mejor como yo lo decido a como lo decide Dios, pero en realidad no. Y nos vamos a dar una revolcada y una arrastrada, y al final vamos a venir haciendo lo que Dios quiere, porque Dios no se lo llevó. Él lo podía haber matado, que se muriera en el pez, y no se lo llevó. Él pudiera haber muerto en ese desierto desmayado o con la depresión, tampoco se lo llevó, porque el Señor quería darle esa lección, que entendiera que lo material, que entendiera que es más valiosa una alma, un ser humano, no tener envidia, mis hermanos, el compartir el conocimiento que nosotros tenemos, el decir, oh, no, no les voy a enseñar esto porque lo van a aprender, y a mí hasta me costó, yo lo tuve que pagar. No, vamos a mostrarle a otra persona para que esa persona despierte, para que esa persona sea transformada, para que esa persona conozca a Dios, para que esa persona ya no siga viviendo en la oscuridad. Ah, no, pero lo que nosotros decimos es que no, yo cómo le voy a mostrar hasta en el trabajo. No, pues a ella que le cueste, que investigue cómo le hice yo, pues a mí me costó. No, pues ella que investigue cómo le va a hacer. Envidia, enojo, porque la otra va a aprender más que tú, porque la otra va a saber, va a tener más conocimiento. Eso es egoísmo como el que tuvo Jonás. El Señor viene a enseñarnos a nosotros, para nosotros enseñar a otros, que conozcan de la luz de Dios. Y Jonás estaba enojado porque le iban a dar todo a los 120,000, todo lo que Jonás tenía con Dios.
Él decía, no se lo merecen. ¿Quién eres tú para decir si esa persona se lo merece o no? ¿Quién eres tú para pedir abundancia en ti y no se la dé a otro? Eso es egoísmo, envidia. Y le entró una tristeza a Jonás, pero una tristeza de egocentrismo, porque hay dos tipos de tristeza. La tristeza que le entró al pueblo Nínive, a los niniavitas, les entró una profunda tristeza de dolor, de arrepentimiento, en de decir, ¿cómo no te conocía antes, Señor? Perdóname. Y les entró una profunda tristeza. El Señor sintió esa compasión y pudo cambiar su dirección. En lugar de destruirlos, los abrazó, los perdonó, los trajo con Él, ¿verdad? Y entonces eso es una tristeza genuina. Hay dos tipos de tristeza: la tristeza de arrepentimiento, de amor, una tristeza genuina, de derrota. Y la otra tristeza es una tristeza que nos invade, como la de Jonás a los seres humanos, tristeza de depresión porque no se hace mi voluntad, porque no se hace lo que yo quiero y como yo lo quiero y cuando yo quiero. Imagínense, ahí son dos tipos de tristezas. ¿En cuál tristeza estás tú? ¿Cuál de las dos iras tienes tú? Porque también son dos iras, como la ira que tuvo nuestro amado Señor Jesús cuando invadieron el templo. Él se enojó, pero fue un enojo justo de decir, quítense de aquí, ¿por qué están poniendo una vendimia donde es un templo sagrado? Y se enojó el Señor. Pero hay otro tipo de tristeza. De enojo. El enojo de Jonás era un enojo de orgullo, de soberbia, de un enojo de egocentrismo, porque no se hacía su voluntad. Y después del enojo, pues es cuando viene la tristeza, que nos abarca y que quiere deprimirnos y que ya no queremos vivir. Esa tristeza no viene de Dios, viene del egocentrismo. ¿En cuál de los dos iras estás tú? ¿En cuál de los dos tristezas? Hay una palabra que dice Jonás aquí en la Biblia, donde lo leyó mi hermanita, donde habló de una tristeza, Jonás, que decía como tristeza decía Jonás, estoy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. Pero esa tristeza era de egocentrismo, ¿verdad? De ego, porque no se hizo su voluntad de él, se hizo la de Dios. Y hay otra tristeza, la de nuestro amado Señor Jesús en el monte del Getsemaní, en el cerro de Getsemaní, donde el Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nuestro amado Jesús mencionó esa tristeza. ¿Se fijan qué tipo de diferencia de tristeza son? La tristeza, estoy triste hasta la muerte, y también lo mencionó Jonás, estoy triste hasta la muerte, pero es diferente tristeza, tristeza de egocentrismo, de soberbia, de orgullo, de vanidad. Y la de nuestro amado Señor, triste de dolor por otros seres, que Él estaba muriendo por nosotros. Estaba triste hasta la muerte, porque Él estaba cargando, ahora sí que Él iba a pagar el pago del pecado de todos nosotros. Él estaba triste no por lo que Él iba a pagar, sino por cómo estaba el mundo. Esa tristeza que le invadió al Señor es muy diferente a la tristeza que le invadió a este Jonás, muy diferente. Entonces, la calabacera nos viene a representar las cosas materiales.
que él se puso todavía más triste y se puso tan triste cuando perdió la calabacera, o sea, las cosas materiales, que ni siquiera se puso triste porque se iban a morir 120,000 seres, almas. Entonces, lo que viene a enseñarnos al Señor con la historia de Jonás, que nosotros estamos más atentos a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Jonás, con su experiencia, viene a mostrarnos dos grupos. Estos dos grupos de personas, algunos vamos a reaccionar molestos y otros agradecidos. O sea, como Jonás y Jesús, ¿verdad? Molestos y otros agradecidos. Otros vamos a reaccionar aceptando el plan de Dios y otros los vamos a rechazar. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta enfermedad? ¿Por qué me tocó este hijo? ¿Por qué me tocó este marido? ¿Por qué me tocó esta vida? En lugar de aceptar el plan de Dios y decir, gracias, Señor. Yo soy tu sierva, yo obedezco. Tú me tienes en esta posición, adelante, Señor, pero yo sé que voy a pedirte dirección para que tú me guíes si yo necesito salir de esto o tengo que seguir en esta posición, Señor. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú siempre sabes el camino, no te vas a perder. Tú sabes los designios de Dios porque tú tienes una relación con Dios y Él te guía y tú escuchas su voz, aunque no sea como la mía, pero uno aprende a escuchar a Dios. Algo en tu mente con una persona y dices, ese es Dios. Tú aprendes a escucharlo. El aceptar el plan de Dios es un grupo y el otro es rechazarlo. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Y te va a pasar la ira de Jonás con egocentrismo y te va a llevar a la depresión y te vas a querer morir como Jonás. ¿Por qué? Porque no aceptas el plan de Dios como lo hizo Jonás. Por eso le pasó todo eso, porque no aceptaba el plan de Dios. El otro tipo de personas de estos dos grupos, uno de los grupos es personas que se fortalecen, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en la debilidad, en la enfermedad, más fuerte soy, Señor. Se fortalecen en la debilidad porque sabemos que Dios, Cristo Jesús está con nosotros. Y en el otro grupo es debilitarán más, te debilitarás más tu vida. ¿Por qué? Porque estás ingobernable, porque no aceptas, porque no permites que el Señor venga a agarrar todos tus defectos de carácter y llevárselos. Aquí es donde entra este paso 6. Y viene a decirnos también esta parte. La pregunta es, ¿permitimos que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter? ¿O estamos rehusándonos como Jonás? ¿Voy a permitir que el Señor venga a liberarme de estos? Miren qué sencillo y qué hermoso hubiera sido que Jonás hubiera hecho lo que hizo Job. Señor, tú das y tú quitas. Señor, que se haga tu voluntad, lo que dijo nuestro amado Jesús. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Miren qué humildad, qué hermoso hubiera sido que Jonás dijera, Jonás sembró eso y a Nínive y habló y les dijo, se van a perder si no se arrepienten. Y estas personas se arrepintieron. Pero ¿qué creen? Se quedaron sin ese profeta. Ellos buscaban a Jonás. ¿Dónde estás, Jonás? Míranos, nos arrepentimos. Si hubiera sido una fiesta y Jonás estuviera abrazándolos y diciendo, qué bueno que te arrepentiste, qué bueno que permitiste que el Señor
te tomara todos tus defectos de carácter. Qué bueno que pasaste este paso 6, que permitiste que el Señor venga y tome tus defectos. Cuando yo escucho a mis compañeras y dicen, lo he logrado, estoy recuperándome, ¿ustedes creen que yo me voy a poner como Jonás? Enojada porque no, nomás la recuperada soy yo. No, yo quiero ser la mejor y la que está más recuperada. Ustedes no, 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 no. Y imagínense todo ese Nínive estaba buscando a Jonás. ¿Dónde estás, Jonás? Para celebrar juntos. Y Jonás estaba bien enojado porque los rescató el Señor, porque tomó todos sus defectos de carácter y el Señor permitieron que el Señor empezara a obrar en sus vidas para pasar al paso 7, la humildad, reparaciones. Pero aquí pues estaba bien enojado. ¿En cuál estás tú? ¿En qué grupo de los dos estás? ¿Estás como Jesús o estás como Jonás? Dice, permitimos que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter en el paso 6. O necesitamos una experiencia o lección extremadamente fuerte como la que tuvo que pasar Jonás. Necesitamos una tormenta grande, un pez que represente la profundidad de nuestras miserias, de nuestras debilidades, de crisis para reaccionar. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que necesitamos? Un pez grande para entrar al profundo dolor y poder decir, Señor, aquí está mi paso 6. Yo te permito, Señor, que me liberes de estos defectos de carácter, porque cada uno sabemos qué defectos tenemos. Cada uno sabemos cómo estamos justificando ese defecto de carácter, como lo hacía Jonás. No se los entregaba. Él no le entregaba el orgullo, ni la soberbia, ni la envidia, ni el enojo. No se los quiso entregar. Por eso batalló tanto. Y aquí es donde viene el Señor y nos muestra. Mis hermanos, llegó el momento que antes de que nos llegue ese pez grande y nos devore en las profundidades, en las garras y nos envuelva, es necesario permitir que el Señor venga a obrar en nuestras vidas y que tome todos mis defectos y entregárselos. Señor, tú sabes qué defecto tengo. Te lo entrego, Señor, yo me rindo a ti, yo te permito que vengas a tomarme mis defectos y que me liberes. ¿Estás dispuesto? ¿Hoy eres responsable para hacer tu paso 6? Y dice aquí esta parte de reflexión. Vamos a reflexionar un poquito donde dice: Dios nos da mensajes de advertencia, de juicio, para liberarnos de esos defectos y así producir en el corazón mismo, en el de las personas, una acción de pasar el mensaje de luz y esperanza. Dios está contando con cada uno de nosotros para que todo vuelva al plano original de Dios. Bueno, perfecto, para tener una vida plena, útil y feliz, hasta los últimos días de nuestras vidas y en la vida venidera también. El Señor está contando contigo, mi hermana, mi hermano. Está contando con ese plan que ya le puso a cada uno de nosotros. Y Él nada más dice, sí te permito, Señor, que Él quiere que nosotros digamos, te permito que sigas obrando, que me sigas limpiando, que me sigas recuperando, Señor. Muéstrame en dónde estoy mal, porque quiero seguir este plan divino tuyo. Y por eso es que el Señor, más que nada, en lugar de venir a rescatar precisamente a los niniveas, 120,000, fue a Jonás, al que el Señor quería transformar ese corazón. Él era un buen siervo de Dios, pero era egoísta, caprichoso, soberbio, enojón, deprimente, porque quería hacer su voluntad. Y el Señor quería limpiarle todo eso. Por eso tuvo que pasar todo esto. Ahora sí, la pregunta del millón, ¿será que Dios quiere contar
que Señor puede contar contigo para su plan que tiene como el que tenía con Jonás, de contigo de alguna manera como el Señor lo preparó un plan que tiene contigo. Y bueno, este fue el tema, mis hermanos. Espero que les haya no tanto gustado, sino los haya llevado a reflexionar un poco, a pensar, a meditar cómo la historia de Jonás tiene mucho que ver conmigo, con los bienes materiales, con las emociones, con mis comportamientos y con esos tipos de tristeza, cómo me hace comparar mi tristeza con la de Jesús para que yo pueda hacer un inventario moral de mí misma y yo pueda ver, porque hay una parte también en el capítulo 4 donde dice, examina mis pensamientos, me parece algo así, examina. En esa parte dije, bueno, aquí está el paso 4, donde voy a examinarme yo misma junto con Dios, qué tengo que entregarle al Señor para permitirle que Él obre en mi vida y que se lleve esos defectos de carácter. Vamos a cerrar con una oración, dándole gracias a nuestro amado Señor, para decirle, Señor, te agradezco por todas las bendiciones que tenemos en este momento, los hijos, todos los bienes materiales que viene siendo desde mi familia, el sustento de mi hogar, o esa casa, o por lo menos algo de valor que tú tienes que digas, esto es grande de valor, pero es material. Son bendiciones que Dios te da. Por lo menos esa cobija para acostarte y taparte del frío. Son bendiciones que Dios te da. Pero el Señor no desea que idolatremos esas bendiciones como un poder superior. Esa casa, ese carro, ese hombre, esa mujer, esos hijos, porque todo se acaba, todo pasa y puede caer un gusano y se terminó todo. ¿Quién es tu poder superior en este momento? Podremos tener esas abundancias, pero va a llegar el momento en que el Señor nos va a disciplinar como disciplinó a Jonás, porque nos ama, porque es nuestro Padre amado que nos disciplina a sus hijos. Gracias, Señor, por esa disciplina. Sí, Señor, háblame. Dime, Señor, cuando yo me esté equivocando, Señor, porque mi soberbia o mi orgullo o mi disque inteligencia me hace apartarme de ti, decir que yo sé las cosas. Enséñame, Señor. Enséñame tus caminos y a tener esa tristeza de Jesús, esa ira de Jesús, ese amor de Jesús, esa compasión hacia los demás tuya, mi Señor. A decir que todos nos merecemos tu gracia, no nada más unos, todos, así sea el ruin, el peor asesino, que el mejor pastor, el mejor sacerdote, todos nos merecemos tu gracia por igual, porque todos somos tus hijos. Gracias, Señor, por este aprendizaje, por esta historia que me lleva a derrotarme, a permitir que tú vengas y obres en mi vida para que te lleves esos defectos de carácter y puedas seguir el plan divino que tú tienes. Cuenta conmigo, Señor, para ese plan. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues este fue el tema, mis hermanos. Espero que haya quedado algo de reflexión con ustedes y no sé si hay alguien que quiera compartir